Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta clase. En esta ocasión vamos a ver la identidad de Van der Monde como parte de nuestro curso de Cálculo 1. Y antes de ver este resultado y de demostrarlo, tenemos que hablar de sumas dobles y de polinomios, porque nuestra demostración va a ser del estilo algebraico. O sea, la demostración de la identidad de Van der Monde va a ser del estilo algebraico, entonces tenemos que hablar un poco sobre los polinomios. No vamos a demostrar realmente muchas cosas sobre ellos, solo los voy a definir y si acaso voy a deducirles una fórmula para el producto de dos polinomios. Pero antes de eso tenemos que ver algo que se les llama sumas dobles. Entonces, las sumas dobles son sumas de cierta manera, son básicamente sumas donde tienes dos veces el símbolo sigma. Por ejemplo, esta iría de, digamos, k igual a 1 hasta n, y esta iría de j igual a 1 hasta m, y entonces los coeficientes estarían multiplicándose aquí. Tendrías AK, BJ. ¿Vale? Entonces, a grandes rasgos, las sumas dobles pues son expresiones de esta manera. Entonces, parecen un poco retadoras, parecen expresiones un poco retadoras, pero en realidad vamos a ver con las propiedades de la notación sigma que son sumas simples. ¿En qué sentido son simples? Por ejemplo, esta suma, la suma que está adentro, está en principio sumando completamente estos términos. Pero esta suma está indizada desde j igual a 1 hasta m. Y aquí el único término que está dependiendo directamente de j es el bj. El AK para cualquier j en principio no está dependiendo, está funcionando como una constante, ¿vale? Entonces, por las propiedades de la notación sigma, nosotros sabemos que podemos sacar esa constante que está dentro de la suma. Entonces, esto sería igual a la suma que iría desde k igual a 1 hasta n de AK por la suma que va desde j igual a 1 hasta m de bj, ¿vale? Entonces, hasta el momento nosotros estamos interpretando esta expresión como una suma que está sumando términos de esta forma, lo que está dentro del paréntesis, una multiplicación de dos números reales. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es notar que esta suma de aquí, la que va desde j igual a 1 hasta m de bj, esta ahora es constante respecto a esta suma, porque el índice k no está influyendo aquí, ¿vale? Entonces, parecido al caso anterior en el que sacamos la AK, ahora nuestra suma es constante respecto a esta indización. Entonces, ¿qué significa eso? Esto es un número real. Entonces, para ser más ilustrativos, para ser un poco más claros con lo que voy a hacer ahora, a esto yo lo voy a denotar como R, ¿vale? La suma esta que va, voy a escribir aquí arriba, la que va desde j igual a 1 hasta m de bj, la voy a denotar como un número real, R. Entonces esto va a ser igual a la suma que va desde k igual a 1 hasta n de AK por R. Ahora volvemos a aplicar el mismo argumento que para cuando sacamos la AJ de esta suma. Esto de aquí es constante respecto a la K, entonces lo podemos sacar. Aquí nada más lo conmutamos porque son números reales, podemos conmutar el producto y lo vamos a sacar. Entonces esto sería igual a R por la suma que va desde k igual a 1 hasta n de AK. Y ya nada más sustituimos lo que vale R y entonces ahora vamos a tener una expresión distinta en principio a esta. Esto va a ser igual al producto de las sumas, la de j igual a 1 hasta m de bj por la que va desde k igual a 1 hasta n de AK. Entonces, esta suma doble que teníamos en un inicio, en realidad es simplemente el producto de dos sumas simples.
¿vale? Entonces, esto de aquí, esta suma doble, en principio es una suma de sumas. Entonces voy a escribirlo un poquito más claro. En principio nosotros interpretamos esta expresión de esta manera, como una suma que estaba sumando términos de esta manera. Luego aplicamos las propiedades de la notación sigma, notamos que esto era un número real y que era constante respecto a esta suma, lo sacamos y nos dimos cuenta que era el producto de dos sumas. Vale, entonces esa va a ser nuestra primera identidad o nuestra primera fórmula. Las sumas dobles de esta forma en realidad son productos de sumas. Entonces acabamos de deducir esta identidad y recordando lo que habíamos mencionado, que tanto este como este son números reales y se están multiplicando, los podemos conmutar porque son las propiedades de los números reales que ya sabemos. Entonces esto es igual ahora a la suma que va a ir desde k igual a 1 hasta n de acá, por la que va desde j igual a 1 hasta m de bj. Y usando esta identidad que acabamos de deducir, entonces esto va a ser igual a la siguiente suma doble, la que va a empezar ahora desde j igual a 1 hasta m, de la que va desde k igual a 1 hasta n de ak bj. Entonces ya conseguimos ahora otra identidad. Entonces la que conseguimos primero era esta de aquí, que las sumas dobles son productos de sumas, y ahora acabamos de ver que nosotros podemos conmutar las sumas dobles. Esta empieza desde k igual a 1 hasta n, y luego tienes la de j igual a 1 hasta m. Y acá ya vimos que es lo mismo que si empiezas primero desde j igual a 1 hasta m, y después desde k igual a 1 hasta n, ¿vale? Ahora sí, una vez que vimos estas dos identidades para las sumas dobles, vamos a definir lo que es un polinomio. Entonces, definición. Un polinomio en X con coeficientes en R es una expresión de la forma de X, suma que va desde k igual a 0 hasta n de ak x a la k, donde AK pertenece a R para todo K entre 0 y N. Y en este caso particular, nosotros también vamos a asumir que la X está en los reales. Entonces, cuando nosotros evaluemos el polinomio en X, lo resultante va a ser también el número real. Eso es algo importante y eso es algo que vamos a asumir. Es básicamente para que las propiedades de la notación sigma se preserven al momento de nosotros de hablar de polinomios. Ahora, para continuar, necesito ponerles en contexto un poco con el tema de los polinomios. El primero es conocer o tener en cuenta lo que es la noción de grado de un polinomio. Entonces, la definición sería básicamente que el grado, por ejemplo, si tienes este polinomio, su grado va a ser el máximo natural k, que va a estar entre 0 y n, porque la k va a ir desde 0 hasta n en nuestro polinomio, tal que el coeficiente es distinto de 0. Entonces se encuentra el máximo natural tal que su coeficiente correspondiente es distinto de 0.
y entonces ese va a ser el grado del polinomio. Y ahora, hay un polinomio curioso, bastante destacado, que es el que le llaman el polinomio cero. Es básicamente el polinomio, lo vamos a denotar de esta manera, como 0 de x, y es el que va a ir desde k igual a 0 hasta n de 0 por x a la k. Este 0 es el 0 de los números reales, y este 0, digamos, es el símbolo que estamos utilizando para denotar al polinomio 0. Entonces, lo curioso con este polinomio, lo que lo hace extraño y a la vez muy importante en la teoría de los polinomios, es que esta n que está aquí no está fija en el sentido de otro polinomio que en principio no es nulo. Por ejemplo, si f de x no es nulo, es decir, no es igual al polinomio 0, porque esta suma de aquí siempre va a ser 0, el 0 de los números reales. Porque estás multiplicando algo por 0 y estás sumando 0, porque esto al final es 0. Lo estás sumando pues n más 1 veces, entonces vas a tener 0 al final. Entonces el polinomio 0 pues es constante, siempre es 0, ¿no? El 0 de x es igual a 0. Entonces, si tú tienes por ejemplo un polinomio f de x que es no nulo, o sea que no es igual al polinomio 0, entonces esta n está fijada, en el sentido de que si tú le cambias la n por n más 1, o la que tú quieres, n menos 2, bla bla bla, ya no vas a tener el mismo polinomio. Y en cambio acá, si tú a la n aquí le pones n más 1, esto te va a seguir dando 0. Si le pones n más 35, esto va a ser igual a 0. Si aquí pones 1000, lo que tú quieras, 1, 0, siempre va a dar eso igual a 0. Entonces, esta n aquí puede ser la que tú quieras en principio. Y eso, en principio, no sucede con los polinomios que son no nulos. Entonces, esta particularidad, esta cosa rara del polinomio 0, es lo que hace que nosotros podamos deducir, entre un par de cosas más, que los polinomios no nulos están determinados únicamente por sus coeficientes. Estos de aquí. ¿Vale? Entonces, ¿a qué nos referimos con que están determinados únicamente? Pues bueno, es lo que voy a escribir ahora. Que los polinomios estén determinados únicamente por sus coeficientes quiere decir que si tú te tomas dos polinomios f de x y g de x expresados de esta forma, como estas sumas, y además asumes que las sumas, o sea que f de x es igual a g de x, entonces los coeficientes van a ser iguales. Siempre que k sea igual a j, entonces también van a ser estos iguales. Y esto se va a cumplir para cualquier k que tú te agarres aquí y para cualquier j que tú te agarres aquí, con esta coincidencia. Ahora viene la parte más difícil de nuestra clase, que es deducir, encontrar una fórmula para el producto de dos polinomios. Entonces, esta fórmula tiene, por así decirlo, un truco, porque nosotros vamos a asumir una especie de convención que en un inicio, cuando nosotros la decimos, pues no parece que sea algo extraño, o que sea algo que no viene implícito en la definición de polinomio que les acabo de dar, pero en realidad es algo que se debe usar en algún momento, y voy a tratar de ser lo más explícito en qué parte de esta deducción la uso. Entonces, el chiste con esto es que pues ustedes puedan ver realmente cómo se deduce esta fórmula, porque normalmente ustedes se las van a mostrar como una fórmula y ya se las van a dar. Y en el curso que estamos dando, pues queremos que ustedes puedan ver un poco más el trasfondo de todos estos temas que se ven en cálculo 1. Entonces, la deducción de la fórmula del producto de dos polinomios, en principio no es algo de cálculo 1, pues es entendible que se los muestren como una fórmula y ya, pero es algo que, por ejemplo, en superior 1 al menos deberían deducírselos y no mostrárselo como una fórmula, y ya no es justificable. Entonces, vamos a tratar de ser lo más completos con el curso y les vamos a mostrar esta deducción paso a paso, con calma, y yo espero que quede claro, y si no queda claro pueden mandar mensaje. Una vez subido este video
y ustedes tengan acceso a él, pueden mandar mensaje en el momento que ustedes les sea oportuno y con gusto vamos a contestarles las dudas, porque como les digo, esta deducción, esta parte de la clase es la más complicada, ¿ok? Entonces tenemos dos polinomios bx y hx y vamos a asumir, esta es la convención de la que les estoy hablando, vamos a asumir que bi va a ser igual a 0 para todo y estrictamente mayor a n. Y también vamos a asumir que hj va a ser igual a 0 para todo j mayor a m. Ok, esta es la convención. Entonces, estos coeficientes, tanto el BI como el hj, cuando superen en su indización a n y a m respectivamente, van a ser igual a 0. Entonces, esto lo vamos a usar en alguna línea de la deducción. Entonces, vamos a empezar. Vamos a multiplicar estos dos polinomios. Entonces, bx por hx es igual pues al producto de ellos. Este va desde i igual a 0 hasta n de i x a la i por la suma que va desde j igual a 0 hasta m de hj x a la j. Entonces, recordamos lo que estábamos viendo al inicio de la clase. Esto es un producto de sumas, ¿vale? Y son sumas de números reales, porque ya estamos asumiendo que la x, siempre que tú la evalúes, te va a arrojar un número real. Entonces, las x también son números reales, son variables. Entonces, estas son sumas de números reales, es un producto de sumas, y entonces podemos utilizar la igualdad de las sumas dobles. Esto va a ser igual a la suma doble, primero i igual a 0 hasta n, y luego j igual a 0 hasta m de bi x a la i hj x a la j. Entonces, esta suma doble es una suma de sumas, o sea, es la suma que está sumando estos términos que son sumas, ¿vale? Entonces, esto va a ser igual a la suma que va a ir desde i igual a 0 hasta n, y aquí ya voy a expandir esta suma. Entonces, de su forma expandida, ¿cómo sería? Voy a poner un paréntesis para que se entienda que todo lo que voy a desglosar va a estar sumándose, ¿no?, por cada i. Entonces, esta bi x a la i es constante respecto a la indización j. Entonces, esto va a ser bi x a la i, sustituyo j igual a 0, es h0 x a la 0, x a la 0 sería 1, entonces tendría nada más hj, le voy a sumar el siguiente, voy a volver a tener bi x a la i, y ahora sería h1x, entonces si se dan cuenta, el siguiente sería j igual a 2, entonces tendrías aquí h2x al cuadrado, todo esto hasta el último término, que sería bi x a la i, hm x a la m. Ahí cierro el paréntesis. Entonces acabo de expandir esta suma. Entonces es la suma que va desde igual a 0 hasta n de este término, que es una suma. Acabo de hacer espacio, lo que tenía aquí abajo lo acabo de escribir aquí arriba para que pueda escribir aquí en esta parte la expansión de esta suma. Vamos a expandirla, vamos a poner nada más el primer término y el último término, porque los términos de esta suma son muy grandes, son de este tamaño, ¿vale? Entonces, vamos a sustituir i igual a 0 en esta expresión, en esta suma. Entonces, esto va a ser igual a b0, x a la 0, que es 1, h0, más b0, x a la 0, que sería otra vez 1, h1x. Entonces, básicamente solo voy a tener b0 en el primer término de esta suma. Entonces nada más lo voy a sustituir, más b0 hm x a la m.
Y esto que está entre paréntesis, es el primer término, o el primer sumando de esta suma, ¿ok? Entonces, a ver si se puede visualizar. Esta es una suma donde los sumandos son estas expresiones de aquí, todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, es un término muy grande, ¿no? Porque lo acabamos de expandir en una suma anterior que estaba condensada, ahora la expandimos porque quiero que vayamos viendo explícitamente cómo lo vamos a estar modificando todo el truco. Entonces, este de aquí es el término cuando haces i igual a 0. Es el primer término de esta suma. El siguiente sería otro término de este tamaño, también estaría entre paréntesis, o sea, va a haber un más aquí y voy a abrir un paréntesis y ahora escribiría este término, pero ahora sustituyendo i igual a 1. Entonces sería b1x. Entonces aquí tendrías b1x, aquí tendrías b1x y así, ¿vale? Entonces yo no voy a escribir el segundo término porque ya terminaría con todo lo que me resta del pizarrón. Entonces voy a escribir el último término cuando hago i igual a n, ¿vale? Entonces voy a poner los puntos suspensivos que me hacen entender que yo ya escribí todos los anteriores y ahora estoy en el último. Abro el paréntesis y sustituyo i igual a n en esta expresión, en el término general de esta suma. Entonces sería bn x a la n h0 más sería bn x a la n h1x y ahora más puntitos aquí, me voy hasta el último, bn x a la n hm x a la m. Entonces acabo de expandir la suma anterior y entonces este término de aquí es el primer término de la suma y este término de acá es el último término de la suma, ¿vale? Este es el término general de la suma y yo sustituí desde i igual a 0 hasta n aquí. Entonces acabo de expandir la suma restante. Entonces, ¿todo esto para qué? ¿Para qué escribir tantas cosas? Pues para que vean que esta suma ahora, esta suma expandida, la podemos repensar, o sea, la podemos visualizar de una manera distinta. Primero notando que, por ejemplo, aquí, en el último término, en el último sumando, tenemos x a la n y x a la m. Hacemos las leyes de los exponentes y entonces tendríamos x a la n más m. Entonces aquí podríamos considerar un índice k que iría desde 0 hasta n más m, ¿vale? Entonces la siguiente igualdad va a ser básicamente factorizar todas las potencias de x desde 0 hasta n más m, ¿ok? Todas las potencias x a la k con k entre 0 y n más m. Yo quiero factorizarlas. Entonces, todos los coeficientes que estén multiplicando a una potencia de este estilo para una cierta k, los voy a factorizar y los voy a meter en un paréntesis y se van a ir sumando, ¿ok? Vamos a escribirlo. Este es el paso en el que vamos a hacer el truco, en este paso siguiente. Aquí voy a poner una igualdad. Igual. Ahora, ¿cuál sería el de x a la 0? Para k igual a 0. Pues el único término constante en esta suma, o sea, en el que no se está multiplicando alguna x, es este de aquí. Entonces, este sería b0, h0, x a la 0, más. Ahora, vamos a factorizar los términos para x a la k con k igual a 1. Entonces, aquí hay 1. Sería nada más b0, h1. Y también sería cuando nosotros sustituimos i igual a 1. Ya no lo escribí aquí porque ya no me cabía. Pero cuando sustituimos i igual a 1,
nosotros tendríamos B1 aquí y H0. Y entonces tendríamos esto de aquí. Ahora, supongamos que seguimos factorizando hasta conseguir los últimos, el x a la n más m. Si quieren voy a factorizar todavía un x al cuadrado. Entonces para el x al cuadrado sería B0H2 más B1H1 más B2H0 x al cuadrado. Ya me resta muy poquito. Y aquí sería el último. El único coeficiente que va a estar multiplicando a la potencia x a la k para k igual a n más m, solo va a ser este, BNHM. Entonces voy a escribir. Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de factorizar todas las potencias x a la k desde k igual a 0 hasta n más m. Entonces, estos puntos suspensivos son los que restan hasta llegar al último término, ¿vale? Entonces aquí teníamos el primer término, el segundo término, el tercer término, y así nos fuimos hasta el último, para x a la n más m. Ahora, para proseguir, vamos a utilizar esta identidad de aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo se lee esta suma? Esta suma condensada, escrita de esta manera, no la hemos visto, solo hemos visto este tipo de simbología, este tipo de indización, pues. Esta suma se va a leer como la suma que va, valga la redundancia, a sumar todos los términos de esta manera siempre que se cumpla esta condición. Entonces, el término general de la suma es BIHJ, pero esta suma va a empezar a sumar siempre que la I y la J me cumplan esta relación, que es que su suma sea igual a una K. ¿Ok? Entonces, esta suma de aquí va a ser igual a esta suma de acá con una convención, digamos, bueno, con una notación un poco más convencional, que va a ser la suma que va a ir desde R igual a 0 hasta acá de estos términos. ¿Ok? Entonces, esto, ¿cómo lo pueden demostrar ustedes? Pueden tratar de expandir la suma y ver que la pueden reorganizar de esta manera, que la pueden visualizar de esta manera y la reindizan, pues. Entonces, esto no se los voy a deducir, lo voy a tomar. Así lo voy a tomar, como algo que ya está. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esta suma? Utilizando esta igualdad de aquí. Esta suma está sumando todas las posibles formas de escribir a este producto BIHJ, tales que I más J es igual a K para algún K. Y como hemos asumido que BI va a ser igual a 0 para todo I mayor a N, y que HJ va a ser igual a 0 para todo J mayor a M, entonces cuando alguna de estas dos condiciones se cumpla, el producto va a ser 0, ¿vale? Si por ejemplo I es mayor a N, entonces este es igual a 0 y entonces este también es igual a 0, porque es 0 por cualquier número te da 0, ¿no? Y también para cuando J sea mayor a M, también este producto va a ser igual a 0, ¿ok? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que nosotros podemos sumar ceros en la expresión que habíamos tenido anteriormente cuando estuvimos haciendo la suma y llegamos en la parte de abajo a la factorización de todas las potencias de x. Allí había un detalle sutil que no se veía incluso cuando hacías la expansión, que es que tú cuando factorizabas, por ejemplo, una potencia de x, tú tenías dentro del paréntesis lo que estaba multiplicando esta potencia de x, tenías una suma de coeficientes que eran productos, no eran de esta forma. Entonces pareciera que dentro de esta suma de productos de este estilo
estaban todas las posibles formas de escribir con esta condición, pero no lo estaban. De hecho, estaban limitadas por la N y la M respectivamente. La B estaba limitada por la N, o sea, la BI, y la HJ por la M. No sé si me explico con eso, pero a lo que me refiero es que dentro de lo que se estaba sumando, por ejemplo, recordemos que, por ejemplo, aquí sí se daba, pero cuando factorizamos el x cuadrada, lo que teníamos adentro era B0 H2 más B1 H1 más B2 H0. Y aquí sí se cumplía lo que les estoy comentando. Todas las posibles formas de escribir BI-HJ, tales que I más J sea igual a 2, aquí este K, aquí este es el K. Este K sería igual a 2 aquí mismo. Sí las tenemos, ¿no? Son solo 3. Así, así y así. Entonces en este caso sí. Pero cuando tú pasabas de K igual a N, a K igual a N más 1, ahí ya no tenías dentro todas las posibles formas de escribir este producto. Entonces a lo que voy es que nosotros podemos completar lo que teníamos anteriormente, la factorización de las potencias de x. Podemos completarle estos coeficientes que se están sumando para que nosotros podamos tener en cada potencia de x multiplicándose una suma de este estilo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para el caso en el que tenemos la potencia x al cuadrado, aquí la k sería igual a 2. Cuando factoricemos y tengamos x al cubo, entonces la k va a ser igual a 3. Cuando tengamos x a la cuarta, la k va a ser igual a 4 y así. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el truco, ese es el problema que es difícil de ver y es una convención que uno no se la tiene que creer, tendría que entenderla, ¿no? Pero es difícil entenderlo porque es una notación bastante engorrosa. Incluso a pesar de que la acabamos de, o sea, incluso aunque el motivo, digamos, para poder tener todas estas sumas es para aligerarla, pues como se pueden dar cuenta, incluso aunque quieras aligerar las sumas con esta notación, a veces tiene sumas bastante feas, ¿no? Y este es el caso, en esta deducción pues estamos dando cuenta de que podemos tener incluso sumas feas a pesar de nuestras notaciones sigma. Entonces espero que se entienda el argumento. En la factorización anterior, si ustedes le regresan al video un poco antes de que yo empecé a escribir esto, nosotros teníamos abajo la factorización de todas las x. Entonces, haz de cuenta que, por ejemplo, en la x cuadrada teníamos esta suma de términos, esta suma de coeficientes, ¿no? En la x cúbica, esa ya no la escribí porque ya no me daba espacio, pero ahí también íbamos a tener una suma de términos. Y así nos íbamos hasta la potencia x a la n más m. Y el problema ahí era que nosotros no teníamos en los sumandos aquí adentro todas las posibles formas de escribir este producto con esta condición, o sea, esto. Y es lo que buscamos nosotros para poder deducir la forma. Nosotros queremos que lo anterior sea igual a esta suma aquí metida con su respectiva potencia de x, ¿vale? Entonces, justamente con esta convención de aquí, nosotros ya tenemos ceros que podemos ir sumando para completar, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer, ¿vale? Voy a volver a escribir lo que tenía antes, lo voy a poner arriba y entonces ya voy a ir agregando, en vez de poner esta suma así expandida, voy a empezar a condensarlas de esta manera, ¿ok? Entonces esto es lo que teníamos anteriormente y con lo que acabo de comentar sobre todas las posibles formas de escribir estos productos para cada respectiva potencia de x, ahora voy a hacer esta igualdad que va a ser posible gracias a esta convención que acabamos de hacer, ¿ok? O sea, el hecho de que yo pase de esta igualdad a esta igualdad que ahorita voy a escribir es gracias a esto. Y nada más, gracias a eso. Entonces, esta sería la suma
que iría desde r igual a 0 hasta 0 de BR h a la 0 menos r. Esto lo voy a poner con paréntesis para que se entienda que se le está multiplicando a su respectiva potencia x a la 0. Luego sería la suma que iría desde r igual a 0 hasta 1 de BR h a la 1 menos r x a la 1 más la suma que iría desde r igual a 0 hasta 2 de BR h a la 2 menos r x a la 2 y así hasta la suma que iría desde r igual a 0 hasta n más m de BR h n más m menos r x a la n más m. Entonces, el hecho de que yo pueda escribir esto como esto, esto como esto, esto como esto y así, 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 hasta este término como este término, es simplemente por esta convención de aquí. Yo completé con ceros todas las posibles formas de escribir estos términos, B, I, H, J, y luego sumarlos, porque aquí se están sumando, ¿vale? Solamente por eso, ese es el truco, esa es la cosa más, yo pienso, que para cuando tú estás por primera vez viendo estos temas, yo pienso que es, digamos, lo más difícil de visualizar, de entender. Entonces, como les comento, si realmente les surgen muchas dudas con esto que estamos viendo aquí, nosotros estamos abiertos para responder a sus dudas y tratar de aclarar, ¿vale? De todas maneras, en las notas de esta clase también las escribí en LaTeX, entonces se las voy a mandar cuando suba el video y espero que también les ayude un poco a entender esto. Entonces, el video y las notas tienen que complementarse para que podamos entender este tema, ¿ok? Entonces, ¿ahora qué pasa? Bueno, estas sumas, pues yo las puedo ver como coeficientes, porque están respetando una indización. Aquí tengo x a la 0 y la suma termina hasta 0. Aquí tengo x a la 1, la suma termina hasta 1. Aquí tengo x al cuadrado, la suma termina hasta 2. Y así. Tengo x a la n más m, la suma termina hasta n más m. Entonces, ¿cómo puedo escribir esto? Me doy cuenta que esto es la forma expandida de otra suma. Entonces, esta suma sería la que iría desde k igual a 0 hasta n más m de, voy a abrir paréntesis, la suma que va desde r igual a 0 hasta k, BR h k menos r, x a la k. ¿Ok? Entonces, esto es una suma doble. Pero al mismo tiempo estos paréntesis me hacen ver que esto es un coeficiente. O sea, esto yo lo puedo nombrar como AK si yo quiero, como lo habíamos visto en las otras sumas simples. Entonces esto es una suma simple en ese sentido. Es una suma que ahora va a ir desde k igual a 0 hasta n más m. Entonces, el producto de dos polinomios de esta forma, o sea, el producto de esta suma con esta suma, usando esta convención de aquí, es igual a esta suma de acá. Y esta suma es importante, es muy muy importante para nuestra demostración de la identidad de Van der Monde, porque cuando la utilicemos la demostración va a salir directa, o sea, va a ser muy sencillo demostrar la identidad de Van der Monde, ¿vale? Esto era lo más difícil de nuestra clase. La demostración de la identidad de Van der Monde, gracias a esto, va a ser súper directa, ¿ok? Entonces vamos a utilizar el teorema del binomio. Y este nos dice que la suma que va desde k igual a 0 hasta n más m de estos coeficientes binomiales, esta suma va a ser igual a 1 más x, todo esto elevado a la n más m. Esto es el teorema del binomio. Entonces, a su vez, esto de aquí, pues nosotros lo podemos, usando las leyes de los exponentes, lo podemos abrir. Entonces esto es 1 más x
a la n por 1 más x a la m. Y volvemos a aplicar el teorema del binomio en cada factor del producto. Entonces esta va a ser ahora la suma que va a ir desde k igual a 0. Vamos a escribir, en vez de k igual a 0, voy a quitar esos índices para que no se confundan. Voy a poner aquí i igual a 0, n, i, x a la i. Y aquí la suma que va a ir desde j igual a 0, m, este coeficiente binomial. Y visualizamos que ahora tenemos el producto de dos sumas. Ahora vamos a aplicar la fórmula que acabamos de mostrar para el producto de dos polinomios, porque estos son dos polinomios. ¿Vale? Este sería como nuestro BI, perdón, es nuestro Bx, y este sería nuestro nuestro Hx. Entonces, esto ya vimos que bajo la convención que usamos, que no restringe la definición del polinomio, esto sería la suma entonces que iría desde k igual a 0 hasta n más m de la suma que iría desde r igual a 0 hasta k de el coeficiente, sería el coeficiente aquí en cuestión sería el BR. Entonces el coeficiente serían los binomiales y sería un producto de binomiales aquí adentro. Sería un producto de dos coeficientes binomiales. Entonces el BR sería este es el, digamos, el B. Entonces sería M, R, y aquí tendríamos H, K menos R. Este es el H. Entonces tendrías M, K menos R. Cerramos. Y esto sería x a la k. ¿Ok? Y ahora, ¿qué es lo que visualizamos? Pues tenemos pues una igualdad de polinomios. Este es el polinomio y este es el otro polinomio. Y ambos van desde k igual a 0 hasta n más m. Este también va desde k igual a 0 hasta n más m. Y están coincidiendo en las potencias de x. ¿Vale? Entonces vamos a utilizar que los polinomios están determinados únicamente por sus coeficientes, y entonces vamos a tener que el coeficiente de este polinomio, que en este caso es un coeficiente binomial, va a coincidir con el coeficiente de este polinomio, que es esta suma de productos de coeficientes binomiales. ¿Ok? Entonces eso lo voy a escribir. Básicamente hemos conseguido esta igualdad de aquí. Y esta particularmente es la identidad de Van der Moh. ¿Vale? Entonces primero teníamos una suma y teníamos dos polinomios igualados, y así fue como pudimos deducir que los coeficientes de esos polinomios coincidían, que es básicamente esta. Y bueno, eso es todo por la clase de hoy. Fue bastante técnica, y si a la primera no logran entender lo que acabamos de hacer, no se preocupen, es algo la verdad bastante difícil de digerir al inicio, pero si realmente les interesa lo pueden estudiar bien. Como les digo, pueden preguntarnos y nosotros haremos todo lo posible por aclarar sus dudas, y si realmente no les interesa, pues tampoco hay mucho problema. Esto es bastante técnico y es algo que nosotros quisimos brindarles en el curso para que tengan, digamos, algo más de lo que normalmente tienen. No es indispensable ni nada. Esta identidad, la de Van der Moh, supongo que para su carrera en algún momento la van a utilizar. O sea, les va a ser útil al final. No solamente va a ser una curiosidad matemática o algo así, pero tampoco va a ser súper fundamental en su área, ¿vale? Así que bueno, esta es la clase que me tocó dar, identidad de Van der Moh. Tuvimos que ver sumas dobles y polinomios, y cualquier queja sobre la clase, sobre las notas, cualquier duda, cualquier sugerencia, háganla saber ahí en el grupo, y ahí estamos al pendiente, ¿vale? Entonces cuídense mucho.
Y aquí andamos.